Bueno, voy a arrancar el día acá en el Chaltén. Acabo de comprar algo de fiambre, voy a salir a caminar un rato. Vamos a ver algún mirador o algo de eso. Bueno, estoy yendo ahí a Casa Madsen, vamos a ver qué onda. Vine 3 veces al Chaltén, pero nunca crucé a este lado del río. Así que voy a ver qué hay ahí en Casa Madsen. Bueno, acá vine hasta la casa de Andreas Madsen, la estancia Cerro Fitzroy. Queda a un par de kilómetros del Chaltén. De acá se ve el Cerro Fitzroy. Tiene una vista terrible, está muy lindo el lugar. Sigo recorriendo el Chaltén, vamos a ver algún mirador o algo. Uy, re despejado, está buenísimo para ir al mirador. El que no se ve todavía es el Torre. Pero bueno, vamos a ver si llegamos arriba. Antes el río se cruzaba por acá. Por ahí se cruzaba el río. Estoy yendo por abajo del acantilado, por un sendero muy marcado, que lo tengo en un track, y la idea es llegar arriba para ver el pueblo que está ahí enfrente. Gran fila de autos para entrar al Chaltén. Se ve que están pidiendo el tema de la vacunación y eso. Ahí es donde hacen el control. Ya no piden más hisopado, se puede entrar con una dosis de vacuna que tenga al menos 14 días de aplicada. Ya con 2 dosis ya no hay problema. Hay que tener el carnet de vacunación nomás. Sigue acá bien marcado el sendero. Tengo que seguir para allá. Lo que se ve allá azul es la estación de servicio del Chaltén. Es muy chiquitita. Bueno, subiendo. Se puso muy despejado. Hay que seguir allá hasta el acantilado. Y empinada la subida. Pero bien. Vamos a ver qué vista hay desde ahí. Bueno, ahí estoy llegando. A ver si se ve el pueblo desde acá. Ahí ya se ve algo del Chaltén. El Fitzroy. El Torre medio tapadito. Uy, terrible vista. Parece que era una protesta, ¿no? Que era un control. Yo pensé que era el control, no, parece que están protestando por algo. Y cortando ahí el camino. Bueno, voy a sacar una fotito, filmar un poco. Espectacular. Después capaz que vaya a los otros miradores también. Se ve todo el río Las Vueltas, todo el macizo del Fitzroy, el pueblo. Allá está la casa de parques. Y desde ahí por ahí se ve un poquito mejor para sacar una buena foto. Espectacular el punto este, ¿eh? El único problema es el viento, pero bueno, hoy está ventoso. También se ve el lago Viedma allá. Voy a buscar algo para comer, reparado el viento, algún lugar para comer. Tengo unos sándwiches o algo. Así que ya me estoy volviendo y algún lugarcito más en el pueblo voy a seguir recorriendo porque todavía es el mediodía. Así que
Muy lindo día de sol, pero medio ventoso. Paré acá en el bosque, que está reparado el viento y está re lindo, a comer algo. Compré este fiambre, la verdad que no me parece nada caro, 206 pesos 200 gramos, 166 pesos 200 gramos de queso. No me parece caro. Creo que está incluso más barato que Calafate, al menos este precio. Un clásico de mis caminatas, las rapiditas con jamón y queso. Son re fáciles de hacer y están muy buenas. Además ocupan muy poco espacio. Ahí arriba estuve, hasta allá subí. Ahora voy a ver si voy a los otros miradores y sigo paseando acá. Hermoso día en el Chaltén. Viento nomás, pero bueno, no hay problema con el viento. Tomando unos mates frente al acantilado que subí recién, o al paredón, no sé si es un acantilado o un paredón. Esto es Calafate y ya está en flor. Ahí está. Hay un montón de florcitas de Calafate. Raro, no sabía que ya en octubre estaba en flor. Yo tengo otros videos donde como el Calafate en febrero, que es la época que está el fruto. Acá se ve que el Calafate se da antes de tiempo que en Tierra del Fuego. Hice un alto acá para dormir una siestita, un ratito, al sol y un poquito a la sombra. Linda siesta. Acá donde está ahora el cartel este de prohibido acampar, antes se podía acampar hace muchos años. Se ve que desde el 2008 no se puede, Antes era camping libre y yo había venido acá. Toda esta zona era camping libre a 1 kilómetro del pleno centro de la ciudad. Acá era el área de acampe libre. Toda esta zona de acá. Yo estuve 12 días en el año 97. Y armábamos las carpas ahí y se podía hacer fuego. Y queda justo al inicio de la senda al Fitzroy. Ahí entraba un montón de carpas, un montón de gente. Bueno, ahora obviamente ya no se puede acampar más. Lo que sí, había muchísimo viento como hay ahora. Un lugar re lindo y re cómodo porque era gratis, era un lugar agreste, gratuito. Se podía acampar ahí entre los árboles, todo. Yo había armado carpa por acá al principio. Después más allá había un camino de auto que entraban en auto y iban para allá. Acá hay un cargador solar que dice cargue su dispositivo aquí y tenés ahí el logo de Parques y el USB para enchufarlo. Está piola, no lo conocía. Yo justo me estoy quedando sin batería en la cámara. Capaz que lo puedo usar. Bueno, me olvidé el cable porque si no probaba a ver si andaba eso. Ahora vamos a cargar agüita acá. Acá está muy bien explicada la senda de Laguna de los Tres. La última parte.
y desde Capri, es decir, desde el pueblo, es más empinado que desde el Pilar, que es donde lo hice yo ayer. Bueno, sigo paseando un rato, me voy a ir al otro mirador. Este es el cartel de entrada a la ciudad y allá está el Fitzroy y ahí está el cartel. Y voy a ir para un mirador que es allá arriba de aquella montaña. En un ratito, será media hora, 40 minutos. Vamos a ver qué se ve. Bueno, qué mejor que cerrar el día acá desde el mirador de los Cóndores. Ahí se ve el Chaltén y ahí el Fitzroy. Hermosa vista. Hermoso día tuvimos hoy.